Los consulados de comercio comenzaron siendo tribunales marítimos en el siglo XIII, pero precisamente las funciones que le fueron asignadas por los Borbones en ese entonces fueron funciones que iban más allá del propio desarrollo del comercio, sino que les permitía intervención en la vida política de la época. Era una especie de organismo del sector privado articulado con el sector oficial de aquel entonces. El Consulado de Comercio de Cartagena fue creado por Real Cédula de 1795. El canal del dique fue encomendado en una buena parte tanto al Cabildo en un 20% como en un 80% al Consulado de Comercio. Las 6 vías que de la costa llevaban hasta el interior también fueron aspectos en los cuales trabajó el Consulado de Comercio. Pero sin duda la principal actividad que desarrolló fue la difusión de las ideas de la Ilustración en aquel momento, que alimentaron el espíritu independentista. Esta casa fue concebida como una universidad de las ideas nuevas de la época, en el sentido de que aquí se creó una escuela de pilotaje, una escuela de náutica, una escuela de la agricultura, que eran las ciencias que nacían en aquel momento, las nuevas disciplinas que en el caso de España no habían podido ser difundidas porque normalmente eran controladas las universidades más importantes de la época por el clero. El diablo es una orden del gobernador. Yo te diré lo que está escrito. Los cadáveres del corsario rojo y del corsario verde deben serme entregados para su estudio. No se trata de gente cualquiera. Son 2 piratas, una especie aparte del género humano. ¿Y estos qué quieren? Hacer justicia. ¿Quién manda aquí? Los flamencos. Ahorcadles vosotros mismos. Os colgaré a vosotros también. Primer prior a Tomás de Andrés Torres, que era un empresario radicado en Cartagena de origen español, que estuvo al frente de él, y te puedo también mencionar un personaje muy importante, a mi juicio, el hombre más importante de esa época, que fue José Ignacio de Pombo, un payanés que se radicó en Cartagena y que era el líder del comercio y de la industria cartagenera de la época, porque la jurisdicción del Consulado de Comercio de Cartagena llegaba hasta Quito por un lado y hasta Maracaibo por el otro lado, parte de Cuba. Tenía una cobertura geográfica, un ámbito geográfico muy extenso. Entonces, al final, ¿dónde viene la ruptura? En que en ese momento los héroes de la independencia comienzan a separarse del criterio español en aquel momento, y viene una ruptura del consulado entre el cabildo de la ciudad y el Consulado de Comercio de Cartagena. La élite de la época, que fue la que promovió la independencia, sin duda estuvo vinculada al consulado. Fueron parte de la directiva, fueron cónsules. En 1735 llegó la expedición de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. De esta investigación se hicieron 6 copias y por eso se llamó Noticias Secretas. En ella desvelan el estado de postración que había aquí en las Indias, los desmanes que cometían los españoles, los clérigos y las élites contra las poblaciones llamados inferiores. Esto sirvió de prueba documental para que los Borbones implantaran posteriormente las llamadas reformas borbónicas. En 1790 a 1810 se produjo otro hecho importante. Joaquín Fidalgo, quien era parte de una expedición cartográfica importantísima. Fidalgo le tocó dentro de esta expedición hacer toda la cartografía desde La Guajira hasta parte de América Central, y
También incluyó algunas islas que pertenecen actualmente a nuestro mar territorial. Fidalgo, además de eso, creó una escuela náutica en Cartagena que sirvió posteriormente para los desarrollos portuarios de esta ciudad. Esta expedición dejó 72 mapas que en 1804, entre mayo y junio, llegó José Salvani, quien era parte de la expedición de la vacuna. Él era compañero de Balmis. Se dividieron en Venezuela y Salvani llegó a Cartagena. La expedición de la vacuna fue introducir el método de la variolización, o sea, la vacunación contra la viruela. Entonces, la variolización fue el primer evento epidemiológico que hubo en América y Cartagena, pues, fue uno de los sitios en donde se efectuó. Este personaje es considerado uno de los héroes más grandes de la historia de la medicina. En 1732 nace Pablo Caballero, cartagenero para más señas, quien en principio que fue un pintor de coches y los mejores cuadros de todo el siglo XVIII los realiza él. Vivió en el barrio de Getsemaní y también, como vemos en esa comunicación epistolar que tuvo con el virrey Caballero y Góngora, en donde lo calificaba de Apeles de América, de gran pintor, de gran maestro. Cuadros de Pablo Caballero se encuentran en monasterios dominicos y aquí en Cartagena el de José Díaz de la Madrid ingresa en las milicias de Pardos Libres. Ahí llega al grado de teniente, de subteniente, de teniente y de alférez real. Al regresar de la corta experiencia en la expedición botánica, donde solamente duró 15 días, Cartagena nuevamente lo ve caminando por sus calles, vestido de casaca, collarín blanco, vivos azul turquí, chupa y calzón. Ahí es cuando él, en su momento, trata de establecer la primera academia de pintura de Cartagena y pide la dispensa al rey, la cual le fue negada. En fin, Pablo Caballero fue el último de los pintores coloniales. Como bien dijo el sabio Mutis, el getsemanicense era el Apeles de América. Con sus lienzos renace la rica escuela de los Acero, de los Figueroa y de los Vázquez y Ceballos. Sus pinturas coronan el siglo XVIII. Luego vendrán los botánicos con su espléndida producción, dando así comienzo a una nueva etapa del arte colombiano. Conmemoraban una de sus fiestas propias, imitando la celebración de una fiesta católica. Y así pasó, y de hecho hoy aún celebramos la popa, pero resulta que la popa era un escenario libre, era un escenario de libertad, que dado los niveles de rituales y celebraciones festivas que hacían nuestros ancestros, fueron calificadas como demoníacas, fueron calificadas como satánicas. Y por eso hoy se conoce la leyenda del famoso Salto del Cabrón, que gira alrededor de la popa. Es indispensable recuperar toda esta memoria en tanto eran ritos de libertad. Una de las patas, por decirlo de alguna manera, de la modernidad, el Estado. Comenzaría en la época moderna con las monarquías absolutistas, ¿sí?
y ya en postrimerías de la época moderna estaríamos en Europa hablando, sí, un poco de lo que se entiende como el Estado-Nación, porque la élite criolla entonces está pensando en cómo tenemos una unidad político-administrativa para darnos a nosotros mismos nuestras propias pautas científicas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí. Y ya el nacer en América implica, sí, cierta desventaja con la ocupación de lo que serán los cargos. Usted sabe que por haber nacido aquí, por ser un criollo, hay cargos representativos que no se pueden ejercer. También genera lo que posteriormente se va a hablar sobre el patriotismo, la construcción de la nación. Nuestros padres de la patria, los prohombres, Bolívar, Santander, Nariño, Francisco José, ellos nacen y crecen conociendo y sabiendo la existencia de muchos cimarrones, la existencia de múltiples palenques, pero sin embargo, esta herencia de la cual beben para conocer su libertad no es tenida en cuenta a la hora de narrar nuestra historia, no es tenida en cuenta como parte de las causas de nuestra independencia, lo que sin duda alguna significó un ejemplo sustancial. Your money or your life. My life. Todo lo que es el sistema fortificado se cierra en 1798 con la construcción del cuartel de las bóvedas y la muralla de ese sector, que lo hace el ingeniero Antonio de Arévalo. Se consolida urbanísticamente la ciudad de Cartagena, al interior del núcleo urbano central. ¿Qué obra de ingeniería contemporánea hemos hecho nosotros que nos garantice 230 años de estabilidad? Ninguna. Tenemos los modelos, no hay que volver a inventarlos. Pero el tiempo se nos agotó. O sea, en este momento estamos en el límite de tiempo, podemos tomar acciones importantes para el salvamento del patrimonio cultural. No quiero ni siquiera tocar el tema de los barrios nuevos de la ciudad que están igualmente en peligro. ¿Qué será de esas cuantiosísimas inversiones que se están haciendo, construyendo hoteles y condominios a todo lo largo de la franja litoral cartagenera, a ras de agua? Y no hay una sola obra de protección hidráulica real. Bueno, y entonces esas inversiones, ¿en qué van a quedar? No, tenemos que ir pensando en que debemos garantizarle a las generaciones venideras que nos van a seguir, nuestros hijos y nietos, para que ellos tengan suficiente tranquilidad para seguir haciéndole esa reingeniería a la ciudad. No podemos seguir alegando que son costosas las obras van a ser costosas. Ese tema del cambio climático, hacer que sea un problema, lo convertamos en una oportunidad para crear unas zonas de amortiguación, 1.500 y 2.000 hectáreas de aislamiento, de retiro, alejar el mar para que ese impacto no nos toque. Toda la ciudad a la que está expuesta, que estamos prácticamente en la línea de tiro de los correctivos. No podemos seguir haciendo cosas cosméticas o cosas que simplemente sean convenientes políticamente. Yo pienso que hay que hacer de una vez lo que haya que hacer. Hasta que si no hacemos nada de aquí al 2040, todo Boca Grande va a estar inundado, según las proyecciones del INVEMAR. Y toda la franja litoral del Cabrero, partes de la zona suroriental, la nación va a tener que bajarse el bus también. Entonces, la ciudad de Venecia ha invertido 4.500 millones de euros
para un sistema de defensa. Ellos están haciendo lo suyo y cada ciudad, ahí tienen Holanda, es un país que prácticamente ha triunfado sobre el mar. Tenemos dos extremos, en un lado tenemos el nivel del mar subiendo y en otras partes el canal del dique sedimentando la bahía. Intentemos caminar por el centro cuando hay un buen aguacero. Verán que es realmente una experiencia muy interesante. Y esa ciudad tan bella que estamos vendiéndole al mundo como patrimonio de la humanidad y que estamos construyendo una gran infraestructura hotelera, ¿qué es lo que estamos invitando a que vengan a ver dentro de 20 o 30 años? Necesitamos conceptos de los mejores expertos del mundo en estos temas. El tema es de complejidad, pero créanme que la solución ya la volvieron fáciles los ingenieros militares españoles. Y yo sostengo que la ciudad de Cartagena nació como una ciudad turística. Era un turismo comercial. La gente venía de todas partes de América a negociar aquí. Y yo pienso que muchas de esas casas que llaman hoy día casas accesorias, porque las había en el centro, en San Diego, en todas partes, al lado de una casa principal, de pronto había una casa accesoria del mismo dueño. Seguramente la utilizaban como alojamiento de todas esas personas que se pasaban aquí 6 meses negociando. Cómo estos sectores ilustrados que se forman a finales del siglo XVIII van a encontrar la oportunidad a comenzar el siglo XIX de poner en práctica muchos de sus aprendizajes, aunque es una situación bien particular. Finales del siglo XVIII los juristas o los que se dedican a la profesión de ser abogados son los que menos oportunidades tienen en el virreinato de la Nueva Granada, porque la discusión está orientada hacia la historia natural, hacia la historia del territorio y todo ese proyecto que Mutis está adelantando con la expedición botánica. Pero es que a principios del siglo XIX, claro, si nos independizamos de España hay que construir una sociedad, hay que construir una política y ahí los juristas se vuelven importantes. Es decir, se les aparece a partir de la coyuntura el momento propicio para empezar a hacer política. Entonces, un tema central en ese periodo es la transformación intelectual de esta élite política que pasa de una condición en la cual la política no es importante porque no toman decisiones a una instancia en la cual tienen que poner en práctica muchos de sus principios. Regresando a Cartagena, entre los años 1804 y 1808, se tiene evidencia de que existió la logia de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que trabajó bajo la orientación de Dios. Es decir, estaba autorizada por carta patente de la Gran Logia Provincial de Jamaica, dependiente de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Entre sus miembros estaba José María García de Toledo, Manuel Rodríguez Torices, fusilados, el primero en Cartagena y el segundo en Bogotá, por orden del general español Pablo Morillo. Fueron firmantes del acta de la Declaración de Independencia de Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1811, en donde también aparece como signante otro masón, José Fernández Madrid. Ahora, debemos estar muy precavidos con estas visiones que intentan mostrarnos a nuestros criollos como las lumbreras que están intentando construir un discurso independentista para liberar, ¿sí?, a el territorio de la corona española. Sí, posible que haya algo de eso, pero no es totalmente así. Lo que estamos viendo es que estos postulados ilustrados sirvieron para que una élite llevara a cabo un proceso independentista, pero los grupos que apoyaron esos procesos independentistas, sí, continuaron en una situación bastante paupérrima. Sí, la base de la pirámide no se cambió. Y para todo este proceso, pues estas ideas, las ideas de modernidad, las ideas de ilustración, jugaron un papel importante. Los hombres están preparados, polaco. Tras esas murallas hay media tonelada de oro. ¡Vamos por él! ¡Pues adelante, hijos de guerra!
el rey Fernando VII, hacia 1808, es capturado por las tropas de Napoleón Bonaparte. Y muchas de estas provincias, como es el caso de Cartagena, empiezan a mirar ese proceso como una oportunidad para dar la lucha frente a su independencia. Empiezan a hacerse la pregunta desde el punto de vista también de la Ilustración, ¿qué hacer frente al contexto de la crisis española? En el caso de algunas provincias del contexto de la Nueva Granada, como el caso de Cundinamarca o Bogotá, declararon hacia el 20 de julio de 1810 una independencia, pero que reconocía al rey Fernando VII, mientras que en el caso de Cartagena la situación es tremenda. Declaran que la provincia de Cartagena es un estado libre y absoluto, y que es un estado libre y absoluto de España y de cualquier reino extranjero que intente oprimirla o que intente construir relaciones de vasallaje. Es en ese contexto, un año después, cuando se establece la Constitución de 1812, en la cual se reafirman los principios del Acta de la Independencia, y desde el punto de vista de la educación, por educar hay que entender el odio hacia la opresión española, el odio hacia todo intento de sumisión, el odio hacia todo intento de construcción de relaciones de vasallaje. Tanto el Acta de la Independencia como la Constitución lo que nos están poniendo de escena es un cambio en la ciudad, y es el uso de la libertad de imprenta. Un cura que es Juan Fernández Sotomayor y Picón publica un catecismo que se llama Catecismo o Instrucción Popular, que lo imprime en Cartagena, en la imprenta de Manuel Pujol, y se hacen preguntas como el siguiente tema: ¿es justa la lucha que estamos librando frente al pueblo de España? La respuesta es sí, es una guerra justa y santa, porque los españoles nunca entendieron los designios de Dios, que no era maltratarnos, sino a enseñarnos la buena política, y lo que se ha hecho en estos 300 años son 300 años de vejaciones y 300 años de opresión. Y ese cura que está escribiendo en la provincia y que publica un catecismo, posteriormente cuando Santa Fe reconoce de que el camino es el que está enseñando el de Cartagena y que hay que tratar de construir un gobierno autónomo sin reconocer al rey, es el cura que van a invitar en Bogotá a las iglesias para que difunda eso, y es el cura el cual van a invitar para que su catecismo circule a otras poblaciones. La situación antiética y amoral que vivía la monarquía española, muy particularmente, y de otro lado, la situación que facilitó la familia monárquica, Fernando VII hijo y Carlos IV padre, de la entrada de Napoleón concretamente a España, la cual tenía un fuerte control político, económico y social sobre las colonias, el catálogo, la catarata de impuestos con la cual grababan los españoles a los habitantes de estas colonias, y aparte de eso el maltrato que daban los españoles a los criollos. ¿Quién es el representante de nosotros ahora? Y se ofrecen varias opciones: el Consejo de Regencia por un lado, o articularnos con las tropas de Napoleón, o reconocer la Junta de Santa Fe, pero en Cartagena se decide no. El gobierno que vamos a construir de nosotros va a ser un gobierno propio y un gobierno autónomo. Antonio Villavicencio y Carlos Montúfar, quienes vinieron a Cartagena con el ánimo de comprometer al cabildo para que jurasen lealtad a Fernando VII, tomó la decisión radical de ponerle un control al gobernador Francisco de Paula Montes, colocándole 2 asesores. Esta situación, por supuesto, era el establecimiento de un control político al gobernador, que se despachaba, por decirlo así, en todo tipo de actos atrabiliarios. El gobernador Francisco de Paula Montes se opuso. Por supuesto, José María García de Toledo, ante esta situación, inició procesos penales, cierto, que enlazados a la idea de que la posición del gobernador Francisco de Paula Montes obviamente atentaba contra la seguridad de todos nosotros acá. Una compañía militar con orden de captura detuvo al gobernador, quien obviamente quiso oponerse a la entrega del bastón de mando, pero fue detenido, capturado y se envió a La Habana. Fue Cartagena la ciudad que levantó el 11 de noviembre de 1811 la independencia absoluta frente a España. Y es con esa acta de independencia del 11 de noviembre de 1811 que nace el concepto de soberanía en Colombia, porque había 2 partidos, que fueron el partido de los aristócratas y el partido de los liberales, pero finalmente se decidió aprobar el proyecto de constitución presentado por el presbítero Manuel Benito Rebollo. Morgan se ha vuelto loco.
Los manda las amuras. Servirán de blanco. Otra andanada, capitán. ¡Fuego! ¿Carmo? Dios mío, es como si hubiese muerto yo mismo. Ahora empiezan a moverse. ¡Fuego! Con la participación colectiva de libres de todos los colores junto con personas y líderes de la élite criolla cartagenera que dicen no aguantamos más, no toleramos la falta de autonomía con respecto a Santa Fe de Bogotá y la necesidad de tomar nuestras propias decisiones. Se crea una junta provisional en la que ya están participando libres de todos los colores. El caso significativo de Pedro Romero, que comienza a liderar y comienza a darse en Cartagena hechos absolutamente inesperados para la época. Producto de ese acuerdo son capturados y detenidos una serie de personajes de la élite cartagenera criollos que no estaban de acuerdo con la idea de la independencia. Se crea una junta de gobierno mixta y comienzan a aparecer toda serie de amenazas, de pasquines e incluso las personas que habían sido capturadas en el segundo semestre comienzan a escaparse, comienzan a aparecer libres, comienzan a irse hasta Santa Marta, lo cual genera una reacción de los libres de todos los colores y de los afrodescendientes en particular, que ven la necesidad de radicalizar el movimiento. Y ya no se conforman con capturarlos, sino que muchos de ellos comienzan a ser enfrentados y comienzan a ser asesinados, los oponentes a la idea de la independencia, lo cual radicaliza definitivamente la confrontación entre Santa Marta y Cartagena. Por eso cuando va a llegar la época de la independencia, esa élite va a manejar sus propios intereses y va a asumir una posición de ruptura, no solo con España, sino también con el centralismo del virreinato por la competencia que había desde el punto de vista del control del comercio en esa época. Cartagena tiene una lucha con la metrópoli española en el sentido de que quiere independizarse y no reconocer el gobierno de los españoles. Pero pueblos o cantones que hacen parte de Cartagena tienen una lucha con Cartagena porque no quieren reconocer a Cartagena y también aspiran a ser provincia y tener derechos políticos dentro de la nueva república que se está construyendo. Es lo que va a debilitar todo el proyecto de independencia. Queremos poner el énfasis en los aportes políticos, en los aportes económicos, en los aportes militares. Hicieron nuestros ancestros para que la independencia y la Constitución de 1812 fuera posible. Además de la creación del Estado, de haberse constituido como Constitución, es la abolición de la esclavitud. Es una historia que hay que comprenderla desde el punto de vista cultural y política a partir del dinamismo de sus actores sociales y cómo la ciudad se va transformando a partir que el contexto va cambiando. Un siglo XVIII donde la guerra contra Francia e Inglaterra impulsaron todo un proceso de modificación de su estructura urbana, donde la creación del virreinato y de las reformas borbónicas implicó un proceso de reordenamiento territorial, pero un contexto de principios del siglo XIX donde ya las luchas no son esas, sino que es una lucha frente a España y cómo eso genera unas dinámicas culturales en las ciudades desde el punto de vista de su literatura. No nos olvidemos que un barrio como Getsemaní, que es un barrio popular dentro de la ciudad, es un barrio de artesanos, de negros, de mulatos, y son los que logran la independencia de la ciudad. Es una historia entonces que invita a pensar esos espacios diacrónicos y sincrónicos que muestran la transformación de un contexto y su impacto en los desarrollos de la ciudad y de la provincia de Cartagena. Son latinoamericanos, son cristianos, son creyentes, pero por el simple hecho de no haber nacido en Europa, entonces les es negada ciertas situaciones. Ahí hay uno de los elementos que nos puede explicar cómo van
surgiendo o naciendo un sentimiento nacional, un sentimiento patriótico. Ojo, no queremos cometer el anacronismo de estar hablando en Latinoamérica ya de nación, sí, de estar hablando de patriota, porque eso es un proceso que apenas se está gestando, se está construyendo y será en el siglo XIX, en el XX y lo que llevamos del XXI, en donde comenzarán a darse mucho más fuerte las discusiones sobre si fracasamos como nación, de si somos estados fallidos.